Civilización o barbarie. Argentina está condenada a las grietas. Vamos a analizar este tema con Carlos Gamerro, escritor, ensayista, autor de un libro publicado hace un par de años, pero totalmente vigente, Facundo o Martín Fierro, los libros que inventaron la Argentina. Carlos, muchísimas gracias por estar aquí realmente. Por favor, gracias por la invitación, Luciana. Bueno, vos citás en tu libro a Borges. Voy a leer la cita porque es muy interesante. Dice Borges: pienso que nuestra historia sería otra y sería mejor si hubiéramos elegido a partir de este siglo el Facundo y no el Martín Fierro, ¿no? ¿Por qué, bueno, Borges está planteando casi una lectura dicotómica de la realidad? ¿Qué clave de lectura de la Argentina surge del Martín Fierro que se contrapone tanto con el Facundo? Sí, a mí, digamos, me fascinó siempre esta cita de Borges. En principio, digamos, no tanto por pensar, bueno, hay que elegir el Facundo o el Martín Fierro, sino por darle ese lugar tan importante a la literatura. Es decir, elegir un libro u otro como libro nacional, de alguna manera, plantea Borges, determina los destinos de una nación, cosa que le devuelve a la literatura un poder que por lo menos hace tiempo que no tiene. Ahora, es interesante también ver cuándo Borges dice esto, porque lo dice y lo repite varias veces entre los años 1970 y sobre todo 1974, y hay un contexto político muy claro, que es primero la posibilidad del retorno del peronismo al poder, que para Borges era la peor pesadilla, y luego efectivamente eso sucede. Y entonces Borges de alguna manera lee al peronismo como la continuidad de lo que Sarmiento instaló en nuestro pensamiento como el eje de la barbarie, y que también pasa por la gauchesca. Lo interesante es que también Borges está simplificando al Martín Fierro al ponerlo del lado de la barbarie, porque el Martín Fierro está dividido en sí mismo, o sea, la ida de la primera parte, ¿no?, que se escribe cuando todavía la conquista del desierto no ha sucedido y está parte del territorio todavía es una nación indígena. Y antes de que terminen las guerras civiles y se liquiden las montoneras, Martín Fierro de alguna manera opta por el federal, Hernández opta por el gaucho, por los caudillos. Pero en la vuelta de Martín Fierro, cuando todo eso ha terminado, Hernández sabe que él tiene que incorporarse ahora a la institucionalidad y el gaucho tiene que, de alguna manera, amansarse, civilizarse o, en otros términos, convertirse en proletariado rural, en peón. Y hay una conversión, de alguna manera. Con la constitución del Estado Nacional. Que para muchos es una traición, ¿no? Como, de hecho, el propio Borges, en su etapa de juventud más populista, habla de los consejos de Fierro, por ejemplo, a sus hijos en la vuelta de Martín Fierro, y dice: esto es puro sarmientismo, ¿no? Es decir, que Borges toma una decisión, produce sinónimos, un efecto, una operación de sinónimos. Civilización y barbarie, atribuye cada uno de los términos de esa construcción a distintos autores y a distintos personajes, pero está leyendo intencionadamente a esos autores. Es que Borges es un pensador infinitamente complejo, lo sabemos, quizás el más complejo que hemos tenido, pero cuando se toca con el peronismo él se dicotomiza, digamos, y piensa en términos de oposiciones inconciliables, que es un poco el esquema que trata de legarnos Sarmiento, que se va consolidando posteriormente en Sarmiento, pero que en el Facundo todavía también es muy complejo el pensamiento de Sarmiento. ¿No? Ahora, es interesante esto porque vos, de alguna manera hay dos tesis que se superponen. Por un lado, cómo la literatura permite ir construyendo dicotomías y que se van cargando de sentido a lo largo de la historia de la literatura argentina, de la literatura nacional, pero también una matriz conceptual que es la lectura de la grieta. Es decir, siempre hay opuestos, ¿no?, en el modo en que concebimos los momentos e inclusive la misma literatura. Sí, es que bueno, eso justamente es algo que se construye. Yo creo que la literatura, y por eso siempre insisto que hay que leerla y seguir leyéndola, y no solo el ensayo, sino también la ficción, es porque la literatura, a diferencia de lo que se dice, digamos, desde Aristóteles y que se piensa habitualmente, que la literatura refleja la realidad, yo creo que más bien, y Borges en esta cita lo está afirmando, la literatura construye la realidad. Entonces, si en la realidad no está hecha necesariamente de oposiciones, pero si yo la conceptualizo de esa manera y instalo un relato donde, digamos, la realidad está hecha de
dos, digamos, planos que se oponen tajantemente y, que es un poco lo que plantea Sarmiento, la solución no puede pasar por la negociación, la conciliación o la superación de las oposiciones. Claro. Uno de los lados tiene que triunfar y el otro debe ser aniquilado. Claro. Eso es pensamiento dicotómico, que es muy diferente, por ejemplo, de pensar la realidad en términos de polaridades, donde podés tener un montón de instancias intermedias. Ajá, bien. ¿no? Pero civilización y barbarie, como lo Son quiere plantear, excluyentes, claro, es una o la otra. Claro. Y claramente Sarmiento dice, bueno, para que triunfe la civilización debe desaparecer la barbarie. Y cuando habla de desaparecer no habla únicamente de posturas, ideas, movimientos, habla de individuos. Por ejemplo, ¿no? El gaucho. Claro. Y ni hablar del indio. Claro. ¿no? Sí, sí, sí. Cosa que también hay que decir, porque esta oposición Sarmiento-José Hernández es muy simplista, la diferencia radical en estos términos que estamos discutiendo, ¿no? Entre Sarmiento y Hernández es que para Sarmiento tienen que desaparecer tanto el indio como el gaucho, y Hernández dice, el indio sí, pero el gaucho no. El gaucho lo podemos se reintegra, reintegrar, claro. lo podemos reeducar, que es eso la función didáctica, pedagógica que tiene la Vuelta a Martín Fierro. Claro. Ahora, ¿cómo es en otras literaturas nacionales? Porque digo, nos hemos acostumbrado a pensar a Argentina en esta manera dicotómica y uno cita casi sin pensar automáticamente la idea de civilización o barbarie. ¿Cómo funciona esa matriz conceptual en otras sociedades, en otras naciones, con sus literaturas nacionales? ¿Han zafado de alguna manera de esa conceptualización dicotómica de la realidad y de la literatura? Sí, yo creo, Luciana, que ahí hay algo, digamos, que de nuevo tiene que ver con cómo las literaturas construyen imágenes de la realidad que son muy poderosas, aunque no todo el mundo lea, digamos, después muchas veces personas que hacen cine, que hacen televisión, periodistas, leen y la literatura va llegando a toda la sociedad a través de múltiples mediaciones. Lo decisivo creo que ahí es cuando todas las oposiciones, si se pueden alinear en un eje único o son ejes cruzados. Yo te digo, hay otras dos literaturas que conozco más o menos bien. A ver. Bueno, más de dos, pero dos que vienen al caso ahora, Estados Unidos e Irlanda. Ajá. Y en Estados Unidos, de alguna manera, los ejes están muy cruzados. Es decir, tenés, por un lado, blancos, latinos, americanos nativos o afroamericanos. Por otro lado, digamos, protestantes y católicos y otras religiones. Pero no es que, digamos, los WASP todos los blancos son protestantes, de clase alta, sino que tenés también los ítalo-americanos, los irlandeses, después los afroamericanos son protestantes, los otros son, digamos, entonces está todo muy cruzado. Además, y es muy difícil dividir la sociedad en dos, que parecería que es lo que quiere hacer Trump, pero hay que elegir un eje, por ejemplo, el racial. Pero no puedes hacer coincidir el racial, el social, el religioso. Pero eso es porque la literatura de alguna manera tampoco recoge ese guante. Quiero decir, uno si piensa en la literatura norteamericana o en la literatura española no encuentra Quijote contra quién. O sea, no encuentra un par tan conceptualmente cerrado como civilización y barbarie. En la Argentina uno lo puede usar recurrentemente a lo largo de más de 2 siglos prácticamente para entender la realidad social y también entender parte de la literatura, digamos. Claro, pero vos fíjate que Sarmiento, que no solo es un pensador complejo en el Facundo, sino que es un escritor, es un novelista. Y por un lado, ideológicamente, en términos de sus esquemas, Facundo es el enemigo, pero literariamente es un personaje fascinante y es el personaje que hace que la novela funcione. Ahora, todos los esquemas de Sarmiento, digamos, lo europeo contra lo americano, la ciudad contra el campo, lo indio y lo blanco, le funcionan perfectamente con Facundo. Pero el gran problema del Facundo como libro no es Facundo Quiroga. Eso lo explica Sarmiento rápidamente. El problema es Rosas. Claro. Rosas estaría del lado de la barbarie, pero es blanco, rubio, no viste chiripá y poncho, sino uniforme. Su forma de combate no es la montonera, sino las armas digamos, de infantería, ya el ejército moderno. Claro, hay una ambigüedad ahí, son un modelo de administración y Sarmiento lo admite. Claro. Y justamente Sarmiento usa mucho la palabra monstruo en el Facundo, pero nunca la aplica a Facundo Quiroga, siempre a Rosas, porque el monstruo... Y acá estoy usando la palabra no en términos de la criatura que asusta a los niños, sino el individuo único, digo, el ternero de 5 patas, digamos. El que desafía la lógica. Claro, y que no pertenece a un tipo. Claro.
Pero después, una vez terminada la época de Rosas, yo creo que eso es un problema para Sarmiento pensador, porque se va poniendo cada vez más simplista y más dicotómico. Claro. Y en su último libro, que es Conflicto y Armonías de las Razas en América, logra ordenar toda la realidad americana a partir de una dicotomía única: blancos contra indios. Ajá. Todo lo indio es malo, todo lo blanco es bueno. Claro. Y hay que, por lo tanto, eliminar al elemento indígena, Claro, para que América se convierta claro, en un continente, y digamos, está más datado de moderno. alguna manera, ¿no? Más atrapado en la coyuntura del momento, ¿no? Porque ese es un conflicto que uno se desprende, la Argentina, de ese conflicto de alguna forma. Ahora, esta idea de un Rosas que desafía la civilización a barbarie, porque está cruzado por las dos instancias, no logra permear ni siquiera en el revisionismo. Se convierte en una cosa o en otra, Rosas. ¿Es el malo o es el mejor? Claro. Sí, sí. Bueno, pero ahí pasa de nuevo, digamos, lo que yo decía un poco en relación a la simplificación del Martín Fierro. También en la polémica, digamos, que se instala a partir del revisionismo, se simplifica el Facundo de Sarmiento y se convierte el Facundo únicamente en un ataque del caudillismo, de las montoneras, del federalismo, de Rosas. Y no se ve la potencia constructiva que le asigna, ¿no?, de alguna manera y el hecho Sarmiento. Que, justamente, digamos, como bien vos señalaste recién, el hecho de que sigamos leyendo el Facundo y no leamos Conflicto y Armonías de las Razas en América, o no nos sintamos obligados a leerlo, tiene que ver con que en un texto todavía están la lucha de fuerzas que después se traslada al peronismo y que con matices y con diferencias, ¿no? Claro, para los antiperonismos, el peronismo es un capítulo más de esa historia de barbarie, ¿no? Sería así. Y para los peronistas es un Rosas, una figura ambigua que tiene de todo. Podríamos pensarlo de esa manera. Podríamos pensarlo de esa manera. También es interesante en eso que justamente en este momento en que el peronismo vuelve al poder, ¿no? Volvemos a los años 70 y a la frase de Borges. Borges elige agarrarse de Sarmiento y del Facundo y no de José Hernández y Martín Fierro. Y uno se pregunta por qué. Bueno, porque efectivamente el Martín Fierro es un poco, como libro, el equivalente a San Martín como figura histórica. Todos lo quieren de su lado y parecería que todos lo pueden tener de su lado. Es decir, uno tiene una lectura conservadora, aristocratizante, digamos, racista y antipopular del Martín Fierro en Lugones, en El Payador, perfectamente coherente, y pues tenés una lectura desde el peronismo de izquierda en la película de Pino Solanas. Claro, ¿no? claro. Y con Sarmiento, no sé, digamos, el Martín Fierro se puede usar para prácticamente cualquier postura, ¿no? Porque es un texto, digamos, que en sí mismo está muy, muy dividido. En cambio, en estas dos partes, claro, vos decís. Exacto. Y en cambio es cierto que el peronismo, con todas las variantes y todos los colores que puede tener, y ya sabemos que son muchos, jamás recurrió al Facundo para justificarse y jamás trató de tener a Sarmiento de su lado. Claro. Por eso Borges se agarra de Sarmiento, porque Sarmiento en ese sentido es más seguro, digamos. Claro, el reservorio de la civilización y de todos los procesos de políticas públicas en términos modernos que implica la puesta del despliegue del efecto civilizatorio. Carlos, ya vamos terminando, pero quiero llegar al presente. ¿Cómo ves, hay hoy en día una literatura, o por lo menos desde el regreso a la democracia, por lo menos una literatura nacional que encarne de alguna manera esa dicotomía otra vez en Argentina? No, yo no creo, digamos, creo que la literatura no, digamos, no sea... Este es un momento en el que hablamos de grieta todo el tiempo. Y vos decís que la literatura cristaliza de alguna manera los sentidos de una época o da forma también a la realidad, ¿no? Entonces, pero sin embargo, no hay un diálogo tan claro entre esa conceptualización política de la grieta y el mundo de las letras, digamos, de la literatura. Claro, es que yo creo que justamente en este momento, digamos, este pensamiento digamos, dicotómico con la idea de que hay, digamos, por decirlo simplemente, ¿no? Para algunos el peronismo ya debería desaparecer y debería instalarse digamos, digamos, un neoliberalismo, o para los otros el neoliberalismo debería desaparecer. No es un pensamiento, digamos, productivo ni siquiera interesante. De hecho, yo, digamos,
pienso que los temas pasan, digamos, por otro lado. Yo ahora veía, por ejemplo, en Inglaterra, digamos que todo parece pasar por el Brexit y sin embargo Theresa May como legado deja el compromiso de reducir las emisiones de carbono a 0 para el 2050. Sube Boris Johnson y el primer cruce con los laboristas es por el fracking. Claro. Decís, las cuestiones hoy en el mundo pasan por ahí y acá seguimos discutiendo, digamos, en un cortoplacismo, pero, digamos, que a mí me aterra, ¿no? ¿Cuánto va a estar el dólar mañana y qué pasa en las PASO? Nuestro horizonte máximo, digamos, es noviembre. Pero la literatura no logra... Y la literatura yo creo que, digamos, no se interesa por eso, porque la literatura no puede estar al servicio o ser dependiente del pensamiento de la política. Los grandes escritores, digo, pensando en digamos, últimos tiempos, para nosotros, Borges o Roberto Arlt, o yo estaba a punto hace un rato de hablar cuando hablábamos de países de Irlanda y James Joyce, claro, crean su propio esquema para entender digamos, la realidad política. Yo como escritor, digamos, a mí el pensamiento de la grieta me parece muy poco interesante. Claro. Estoy buscando por otro lado. Ajá, ¿no? Veremos entonces qué va surgiendo y cómo se conceptualiza y cómo se lee eso retroactivamente. Claro. Por otra parte, claro, yo como ensayista, digamos, dependo de mi ficción y de la ficción de otros. Yo no soy un pensador político directo, digamos. Sí. Yo, salvo que escriba una novela sobre, no sé, Macri y Cristina, o lea novelas, cuentos, poesía, teatro sobre ese tema, no me siento capacitado para opinar directamente. Pero claro, a mí me sirve la literatura para pensar más allá de las esquemas de pensamiento que se me dan en los medios o que me da el discurso político. Muchísimas gracias, Carlos Gamarra. A vos. Un placer realmente. Nos vamos a un corte en la repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos. No se vayan.